Das todo de ti en tu trabajo, pero nadie lo valora. Años de dedicación, esfuerzo silencioso y cero reconocimiento. Esa fue la vida de Benjamín, un inmigrante que trabajó incansablemente en una fábrica que apenas sabía su nombre. Día tras día soportó el cansancio, las humillaciones y el olvido, creyendo que su destino era permanecer en la sombra. Pero cuando ya estaba a punto de rendirse, algo inesperado ocurrió. Dios escuchó sus oraciones y lo que vino después cambiaría su vida para siempre. Esta es una historia de esfuerzo silencioso, fe en medio del cansancio y recompensa divina. Comenta: Dios no se olvida de los que perseveran, y suscríbete para más relatos que inspiran y fortalecen la fe. El amanecer todavía no había vencido a la oscuridad. Las calles estaban mojadas por una llovizna fina y el aire olía a hierro, aceite y cansancio. A esa hora, cuando la ciudad dormía, solo se escuchaban el zumbido lejano de los transformadores y el eco metálico de las fábricas encendiendo sus entrañas. En medio de ese paisaje gris, Benjamín caminaba con paso firme, aunque sus zapatos gastados absorbían el agua como esponjas. Llevaba la misma chaqueta azul de siempre, con el cierre roto y manchas que contaban más historias que sus labios. No hablaba con nadie, no necesitaba. Su silencio era su rutina. Llegaba siempre antes que todos. Empujaba el portón oxidado, encendía las luces parpadeantes y barría el polvo acumulado de la noche, como si estuviera preparando un templo, aunque aquel lugar estaba lejos de ser sagrado. El techo goteaba, las máquinas vibraban como bestias viejas, y el supervisor apenas levantaba la vista cuando lo veía pasar. Benjamín no tenía cargo importante, ni oficina, ni reconocimiento. Pero era el primero en llegar y el último en irse, como si cada turno fuera una promesa silenciosa. Mientras los demás obreros charlaban y reían en los pasillos, él se sentaba solo en un rincón, con su taza de café frío y un pedazo de pan duro envuelto en papel. No tenía tiempo para quejas ni lujo de distracciones. Su vida era trabajo, remesas y oraciones susurradas a un cielo que muchas veces parecía distante. Y sin embargo, había algo en su mirada. No era resignación, era resistencia tranquila, esa que no necesita aplausos, porque confía en que alguien, más allá de los muros, más allá de los hombres, sí está mirando. En la línea de producción, sus manos se movían con precisión casi invisible. Ajustaba engranajes, levantaba cajas, arreglaba fallas sin que nadie se lo pidiera. Cuando terminaba, simplemente seguía, sin esperar un gracias. Nadie notaba cuando él estaba, pero todos notaban cuando no. Benjamín era el tipo de hombre que sostiene silenciosamente el peso de un lugar entero, sin que el mundo se dé cuenta. Y aunque la ciudad lo ignoraba, el cielo no. Frente a la vieja fábrica donde Benjamín pasaba sus días, cruzando apenas una calle angosta y llena de baches, se levantaba un edificio completamente distinto. Cristales limpios, muros recién pintados, el logo moderno brillando en la fachada como una promesa de otro mundo. Mientras la fábrica de Benjamín olía a aceite quemado y humedad, aquella empresa respiraba progreso, orden y dignidad. Cada mañana, cuando Benjamín llegaba empapado por la llovizna, veía desde lejos a los trabajadores de la otra orilla tomando café caliente en tazas de porcelana, bromeando en la entrada con uniformes impecables. Ellos entraban sin apuro, saludando al guardia con una sonrisa, mientras él pasaba casi desapercibido, como una sombra tempranera que se deslizaba entre los charcos. Entre esos empleados había uno que siempre le llamaba la atención: Pedro. Era también inmigrante, venido de tierras parecidas, con acento similar y manos curtidas por el trabajo. Pero su historia había tomado un rumbo diferente. Pedro había sido recibido por la empresa vecina con respeto, entrenado con paciencia y valorado por su esfuerzo.
Tenía una rutina estable, almuerzos decentes y, sobre todo, una mirada tranquila, como la de quien se sabe visto. Benjamín y Pedro se cruzaban casi todos los días. Al principio, solo intercambiaban un gesto breve, una especie de saludo silencioso entre desconocidos que se reconocen en su origen común. Pero con el tiempo, esas miradas se transformaron en pequeñas conversaciones al caer la tarde. En la esquina, mientras el tráfico rugía y el sol se apagaba detrás de los almacenes, Pedro se detenía a hablar unos minutos con él. «¿Cómo te fue hoy?», preguntaba con naturalidad. «Lo mismo de siempre», respondía Benjamín con una media sonrisa cansada. «Algún día vas a estar en un lugar donde te valoren, hermano», decía Pedro, dándole una palmada en el hombro antes de seguir su camino. Benjamín escuchaba en silencio, sin promesas ni grandes discursos. Pedro hablaba de los cursos que la empresa le ofrecía, de los bonos, de cómo allí lo llamaban por su nombre, cosas simples, pero que para Benjamín sonaban lejanas, casi como si pertenecieran a otro universo. Una calle, eso era todo lo que los separaba. Una calle y un destino que por ahora parecía desigual. Por las noches, cuando Benjamín regresaba a su habitación de pensión, las palabras de Pedro le quedaban rondando en la mente como un eco. Se preguntaba si algún día cruzaría esa calle no como espectador, sino como parte de ese mundo que parecía tan cerca y tan inalcanzable. La jornada había sido larga. La fábrica olía a metal húmedo y a cansancio acumulado. Cuando el último turno terminó y las luces se apagaron una a una, Benjamín se quedó unos minutos más, solo, recogiendo las herramientas que otros habían dejado tiradas. Nadie lo veía, nadie se lo pedía, pero él lo hacía igual, como si en algún rincón silencioso alguien estuviera tomando nota. Caminó de regreso a la pensión bajo un cielo nublado, con los zapatos empapados y el cuerpo pesado. Cada paso resonaba en las calles vacías como un eco triste, mezclándose con el goteo de las canaletas y el zumbido lejano de los postes eléctricos. Al llegar a su cuarto, una habitación pequeña con paredes descascaradas y una ventana que apenas cerraba, se dejó caer sobre la cama sin quitarse la chaqueta. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crujido de la madera y el murmullo de la lluvia golpeando el techo de zinc. Benjamín se sentó al borde de la cama y miró una fotografía arrugada pegada en la pared. Su esposa y sus 2 hijos sonriendo en algún verano lejano. Sus ojos se humedecieron. Llevaba años trabajando para enviarles dinero, sacrificando sueños propios por una promesa, que algún día todo valdría la pena. Respiró hondo y se arrodilló. No había palabras ensayadas ni frases bonitas, solo una oración cruda, salida de un corazón cansado. «Señor», susurró, «yo no quiero lujos ni grandezas, solo quiero trabajar con dignidad, que alguien vea mi esfuerzo como tú lo ves». Sus manos temblaban sobre la cama. Por un momento pensó que hablaba al vacío, pero en el fondo de su alma sabía que alguien lo escuchaba. Miró por la ventana. La ciudad dormía. Nadie sabía que en ese instante un hombre olvidado estaba derramando su alma a Dios en un cuarto húmedo y silencioso. Y fue justo ahí, en ese susurro invisible, donde comenzaron a moverse cosas que él aún no podía ver. Porque muchas veces las respuestas no llegan con estruendo, sino con un susurro que cambia destinos. Y si alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el viento, esta historia es para ti. Porque lo que estaba por ocurrir en la vida de Benjamín demostraría que Dios escucha incluso cuando el mundo guarda silencio. La mañana empezó como cualquier otra, con el sonido seco de las máquinas encendiéndose y el olor a grasa vieja flotando en el aire. Nadie imaginaba que ese día, entre el ruido metálico y las luces parpadeantes, algo estaría a punto de quebrarse.
El camión de suministros llegó antes de lo previsto. Descargaron rollos de tela y cajas pesadas, apilándolas deprisa en el pasillo principal. La línea de producción rugía como un animal impaciente. Entre el apuro, una de las correas de la máquina central comenzó a vibrar con un zumbido irregular. Algo no estaba bien. Benjamín lo notó enseguida. Sus ojos, acostumbrados a detectar fallas que otros ignoraban, se clavaron en esa máquina como si presintieran el desastre. Pero el supervisor, con su habitual indiferencia, ignoró sus advertencias y lo mandó de vuelta a su puesto. Fue cuestión de segundos. Un estruendo seco, un chasquido metálico y uno de los obreros quedó atrapado entre las piezas. Los gritos rasgaron el ambiente como un trueno inesperado. La fábrica, que minutos antes era rutina, se convirtió en caos. Benjamín no lo pensó. Corrió hacia la máquina esquivando cajas y cables y se lanzó a sostener la estructura como si sus brazos fueran columnas. El metal caliente le quemaba la piel. La presión lo empujaba hacia atrás, pero no soltó. Su respiración se volvió entrecortada, sus botas resbalaron sobre el suelo aceitoso. Aún así, resistió. Un compañero logró liberar al herido gracias a los segundos que él sostuvo la máquina. Todos miraban en silencio, sorprendidos por la fuerza inesperada de aquel hombre que casi nadie nombraba. Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando la injusticia manda. En lugar de un gracias, vino un grito. ¿Qué crees que haces, idiota?, bramó el supervisor, acercándose con la cara roja de furia. «Casi rompes la máquina. ¿Quién te dio permiso de tocarla?» Benjamín quedó paralizado por un instante. Aún con las manos temblando y el sudor mezclado con grasa, escuchaba las palabras como golpes secos. Nadie dijo nada, ni una sola voz se alzó en su defensa. El obrero herido fue llevado cojeando al enfermero y la máquina quedó detenida. Pero el único que terminó humillado fue él. La mirada de Benjamín se perdió en el suelo. Sentía el latido fuerte en sus sienes, como si el corazón quisiera escapar por la garganta. Se apartó en silencio, limpiándose las manos con un trapo sucio, mientras el supervisor continuaba maldiciendo. Por un instante, la fábrica entera pareció detenerse, no por respeto, sino por esa clase de silencio incómodo que nace cuando todos saben lo que pasó, pero nadie se atreve a hablar. Esa noche, cuando regresó a su cuarto, el eco de los gritos todavía rebotaba en su mente. «Idiota, no toques, casi rompes», palabras que se clavaban más hondo que el calor del metal. Se sentó en la cama sin encender la luz. Afuera llovía otra vez. Adentro, el silencio pesaba como si las paredes escucharan. Benjamín cerró los ojos y apretó los puños. No había lágrimas ni plegarias largas, solo un murmullo ahogado entre dientes. «Señor, ¿hasta cuándo?». Y aunque nadie lo sabía, esa pregunta silenciosa fue como un temblor bajo tierra, pequeño, invisible, pero destinado a cambiarlo todo. Los días siguientes trajeron una calma extraña, como esa quietud que antecede a la tormenta. Los pagos comenzaron a retrasarse, los rumores corrían por los pasillos y el supervisor, antes altanero, ahora caminaba nervioso, gritando órdenes confusas para disimular el crujido de un barco que se hundía. Benjamín observaba todo en silencio. No necesitaba que nadie le dijera qué hacer. Su forma de sostenerlo, todo no había cambiado. Pero incluso él notaba las señales, el olor a quemado en el aire, las luces que parpadeaban más de lo normal, las conversaciones apagadas durante los almuerzos. Era como si la fábrica misma estuviera susurrando su final. Una tarde, mientras todos salían a fumar, Benjamín se quedó solo en el galpón. La lluvia golpeaba el techo con fuerza y por un instante todo quedó en silencio. Levantó la mirada al techo y la vio. Una grieta fina y larga justo sobre la viga central. No era nueva.
Siempre había estado ahí, oculta bajo capas de pintura descuidada, pero ahora se extendía como una cicatriz viva, avanzando lentamente. La observó por un largo momento sin moverse, y en su pecho sintió algo parecido a un presentimiento. Esa grieta no estaba solo en el techo, estaba en todo. Esa noche volvió a su habitación con el cuerpo cubierto de cansancio y el alma envuelta en un silencio extraño. No oró como las noches anteriores, solo se sentó frente a la ventana abierta, escuchando el aguacero golpear el vidrio, mientras en su mente repetía una frase muda. Algo está a punto de romperse. Una mañana agotadora, el calor de las máquinas y el cansancio acumulado lo vencieron. Benjamín cayó de rodillas, invisible entre el ruido. Cuando al fin lo notaron, el supervisor solo dijo con fastidio: «Si no puedes con el ritmo, vete a tu casa». Nadie preguntó si estaba bien. Media hora después volvió a su puesto tambaleante, en silencio. Esa noche, cuando llegó a su cuarto, no encendió la luz. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. El techo goteaba en un balde oxidado que marcaba el ritmo de la lluvia. Miró hacia arriba con los ojos entreabiertos y murmuró en voz baja, casi sin fuerza: «Oh, Señor, ya no puedo más». No hubo relámpagos ni respuestas inmediatas, solo el murmullo constante de la tormenta y el sonido de su propia respiración cansada. Pero en ese silencio denso, algo empezó a moverse. No afuera, adentro. Como si el cielo hubiera decidido escuchar por fin la súplica que llevaba demasiado tiempo esperando. El supervisor entraba cada mañana con la misma arrogancia de siempre, pero ahora sus pasos ya no sonaban tan firmes. Detrás de su voz autoritaria había un temblor que antes no existía. Los retrasos en los pagos se habían vuelto rutina, las quejas aumentaban y las máquinas parecían rendirse una a una, como soldados cansados de obedecer a un comandante ciego. La grieta en el techo ya no era una línea discreta. Se extendía visible, abierta como una herida que se niega a cerrar. Cada vez que Benjamín la miraba, sentía que no observaba solo concreto. Veía el reflejo de algo mucho más profundo, el orgullo que se desmorona sin aviso. Un martes por la tarde, cuando la jornada estaba a la mitad, una comisión de inspectores llegó sin previo aviso. Recorrieron la planta con carpetas en mano, tomando notas, sacando fotos, preguntando cosas que nadie sabía responder. El supervisor los seguía nervioso, sudando, tartamudeando explicaciones que no convencían a nadie. Los obreros se observaban entre sí en silencio, como si intuyeran que algo definitivo estaba ocurriendo. Días después, comenzaron los cierres parciales. Primero clausuraron la sección de empaquetado, luego la de costura. Un rumor corrió como pólvora. Las autoridades habían encontrado irregularidades graves. El dueño de la fábrica, que casi nunca aparecía, vino una sola vez con el rostro endurecido y la mirada perdida. Dio órdenes rápidas, secas, y se fue. Los despidos llegaron como golpes secos. Nadie sabía quién sería el siguiente. Algunos recibían la noticia con rabia, otros con resignación. Benjamín, en cambio, seguía yendo cada día como si nada hubiera cambiado. Llegaba temprano, limpiaba, acomodaba piezas, reparaba lo que podía. No lo hacía por la empresa, ni por el supervisor, ni por miedo. Lo hacía porque su forma de enfrentar la tormenta siempre había sido la misma: en silencio, con dignidad. Una tarde, mientras el supervisor daba instrucciones contradictorias, un grupo de obreros se enfrentó a él. Voces alzadas, reclamos acumulados durante años explotaron en cuestión de segundos. Él intentó imponerse, pero ya nadie le temía. Su figura, antes intocable, se desmoronaba frente a todos. Benjamín lo observó desde el fondo del taller, con las manos manchadas de aceite y el rostro tranquilo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El ruido de aquella discusión
Era la confirmación de lo que ya había presentido semanas atrás. El edificio estaba cayendo, y con él también caería el orgullo de quienes lo habían sostenido con desprecio. Esa noche, al salir bajo la lluvia fina, no sintió miedo. Por primera vez en mucho tiempo sintió un extraño silencio interior. No era resignación, era esa calma que llega cuando sabes que algo se está moviendo más allá de tu control, como si el cielo finalmente hubiera comenzado a ajustar cuentas. El portón de la fábrica permaneció cerrado por semanas. Los obreros, que aún quedaban, pasaban cada mañana frente al edificio, mirando a través de las rejas oxidadas, como si observaran el cadáver de algo que, en el fondo, nunca estuvo vivo del todo. La empresa había sido vendida. Nadie sabía quiénes eran los nuevos dueños, pero una cosa estaba clara: la era del viejo jefe había terminado. Un lunes, antes de que el sol apareciera, Benjamín llegó como siempre, no por obligación, sino por costumbre. Se detuvo frente al portón, respiró hondo y observó el edificio en silencio. La lluvia de la madrugada había lavado parte de la suciedad de las paredes y por primera vez en mucho tiempo el lugar no parecía decadente. Parecía en espera. Minutos después, una camioneta blanca se estacionó frente a la entrada. De ella bajó un hombre de mediana edad, traje sencillo, mirada firme y caminar tranquilo. No gritaba, no se imponía. Saludó al guardia por su nombre, estrechó la mano de cada persona que estaba afuera y pidió que abrieran el portón. A diferencia del antiguo jefe, que entraba como quien pisa territorio conquistado, este hombre entró como quien escucha primero antes de mandar. Caminó por los pasillos oscuros, observó cada máquina detenida, tocó con cuidado las vigas oxidadas y se detuvo frente a la grieta del techo. No dijo mucho, pero cada gesto suyo transmitía algo que hacía tiempo no se veía allí: dirección. Mientras recorría el galpón, sus ojos se detuvieron en Benjamín. Lo vio recogiendo herramientas que otros habían dejado tiradas antes del cierre. No tenía obligación alguna, y sin embargo, ahí estaba. El hombre se acercó. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó sin tono de reproche. «Porque alguien tenía que dejar las cosas en orden», respondió Benjamín, encogiéndose de hombros. Hubo un breve silencio. Luego, el hombre sonrió. No fue la sonrisa distante de un superior, fue la de alguien que reconoce valor. En los días siguientes comenzaron las reparaciones. Las máquinas fueron revisadas, los espacios limpiados, la estructura reforzada. El nuevo equipo de dirección no levantó la voz ni una sola vez, pero cada instrucción era clara, cada decisión tenía propósito. Se escuchaban ideas, se valoraban propuestas. Los trabajadores, al principio desconfiados, empezaron a volver, no porque alguien los obligara, sino porque querían formar parte de algo que por fin tenía alma. Benjamín observaba en silencio todo aquello. Había pasado años bajo la autoridad de un jefe que solo sabía mandar, humillar y reclamar. Un hombre así puede tener poder, sí, pero eso no lo hace líder. Un jefe cualquiera puede gritar órdenes desde arriba de una escalera. Un líder, en cambio, camina entre su gente, escucha, guía y sostiene. Jefes hay muchos, líderes muy pocos. Y fue esa diferencia, invisible pero profunda, la que empezó a transformar no solo la fábrica, sino a todos los que trabajaban en ella. Porque cuando hay liderazgo de verdad, hasta las paredes cansadas parecen respirar de nuevo. Las semanas siguientes trajeron un ritmo distinto. No era el caos de antes, ni el silencio pesado del cierre. Era el sonido firme de algo que volvía a la vida paso a paso. Las máquinas se encendían sin gritar. Los pasillos olían a limpieza y no a abandono. Y las conversaciones entre los trabajadores ya no eran susurros temerosos.
Eran voces que planeaban, que proponían, que soñaban en voz alta. Benjamín seguía llegando temprano, viejo hábito, pero esta vez no era el único. Otros comenzaron a llegar antes también, no por miedo a castigos ni por obligación, sino porque querían aportar, y, sin darse cuenta, lo que él había hecho en silencio durante años comenzó a reflejarse en el ambiente. Un viernes por la tarde, el nuevo director reunió a todos en el galpón principal. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se dirigía a ellos no desde una oficina cerrada, sino de pie entre ellos. Habló con calma, sin adornos, pero con firmeza. Les agradeció por la paciencia, por no abandonar el lugar cuando se derrumbaba, y anunció que comenzarían a recontratar personal para relanzar la fábrica bajo una nueva administración. Luego hizo algo que nadie esperaba. Tomó una carpeta, buscó un nombre y dijo en voz alta: «Benjamín, acércate». Un murmullo recorrió el grupo. Benjamín se quedó quieto, sorprendido. Miró a su alrededor, como si buscara a otro con el mismo nombre. Todos lo miraban. Caminó despacio hasta el frente. «Durante el cierre», dijo el director, «hubo una persona que, sin que nadie se lo pidiera, mantuvo este lugar en pie. Cuando todo se vino abajo, él no huyó. Recogió herramientas, arregló máquinas, limpió el espacio, sostuvo lo que otros habían dejado caer. Tal vez nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo vieron». Benjamín bajó la mirada. No sabía qué hacer con tanto silencio dirigido hacia él. Durante años había sido invisible. Ahora, de repente, todas las miradas estaban sobre el hombre que nunca buscó ser protagonista. El director extendió la mano. «A partir de hoy, no serás más un operario anónimo. Queremos que formes parte de esta nueva etapa como uno de los encargados de línea. Y quiero que sepas algo. Aquí, las personas que sostienen en silencio no serán olvidadas». Por un momento todo quedó quieto. Luego, los aplausos comenzaron tímidos, pero crecieron como un eco liberado. Benjamín sintió que el pecho se le apretaba, no de miedo, sino de una emoción que hacía años no visitaba su cuerpo: el reconocimiento. Mientras salía aquella tarde, el sol se reflejaba en las ventanas limpias de la fábrica. Pedro lo esperaba en la esquina, como siempre, pero esta vez con una sonrisa amplia. «Te lo dije, hermano», dijo dándole una palmada en la espalda. «Algún día iban a ver lo que tú vales». Benjamín miró hacia el edificio y luego al cielo. No dijo nada. No hacía falta. Después de años trabajando en la sombra, por fin había sido visto. El invierno cedió lentamente su lugar a la primavera. La fábrica que meses atrás parecía un edificio condenado, ahora respiraba un aire distinto. Las paredes fueron reparadas, la grieta del techo sellada y los pasillos, antes oscuros y húmedos, se llenaron de luz. Pero más que las estructuras, lo que había cambiado eran las personas. Ya no se trabajaba por miedo, ni se obedecía por costumbre. Había dirección, propósito, respeto. Se escuchaban ideas, se valoraban esfuerzos, y los nombres que antes se perdían en el anonimato comenzaron a tener rostro, historia y voz. Benjamín ya no caminaba por los pasillos como una sombra. Vestía un uniforme nuevo, limpio, con su nombre bordado en el pecho. Era el mismo hombre, con las mismas manos curtidas por años de trabajo. Pero ahora sus pasos tenían otro peso. Al pasar, los compañeros lo saludaban con sinceridad. Algunos se acercaban a pedirle consejo, otros simplemente lo observaban con respeto. No había discursos grandilocuentes ni homenajes exagerados. Su recompensa no vino envuelta en aplausos, sino en la paz silenciosa de saberse visto, valorado y útil. Cada tarde, cuando el turno terminaba, Benjamín salía caminando junto a Pedro. Las calles, que antes le parecían largas y frías, ahora se sentían más cortas. Hablaban del futuro, de los nuevos proyectos, de la vida. A veces reían,
A veces caminaban en silencio como dos hombres que entienden que no hace falta llenar de palabras lo que ya está claro. Una noche, al regresar a su pequeño cuarto, Benjamín encendió la luz tenue y se arrodilló frente a la cama, como tantas veces lo había hecho antes. Pero esta vez no había súplica, solo gratitud. No pidió nada, no se quejó, solo cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias, Señor, por no olvidarte de mí». Afuera, el viento soplaba suave. No había sirenas, ni gritos, ni portones cerrándose, solo una calma profunda. La misma calma que llega cuando la semilla que fue regada en silencio por años finalmente florece. Y así, sin buscarlo, el hombre invisible se convirtió en parte esencial de una historia nueva. No por haber alzado la voz, sino porque nunca dejó de mantenerse firme cuando todos los demás habían bajado los brazos. Porque al final no es el ruido lo que sostiene el mundo, son las manos silenciosas que siguen trabajando cuando nadie mira. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesita saber que Dios ve lo que el mundo ignora. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que tu esfuerzo invisible fue finalmente reconocido. Suscríbete para más relatos de fe, esperanza y propósito divino.